Hola, bienvenido. Baja conmigo al abismo y déjate envolver por el miedo. Te habla el Magista. Mi nombre es Raimundo. Actualmente soy médico forense y cuento con 20 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver cadáveres todos los días, a oler la muerte y a aceptar que, irremediablemente, todos algún día terminaremos sobre una plancha fría de cemento. Hoy quiero compartir mi historia, desde las primeras experiencias paranormales en la morgue hasta lo que he presenciado recientemente. Puede que lo que viví de niño no cause demasiado terror al escucharlo ahora, pero en su momento fue una experiencia profundamente traumática para mí. En los años 70, mis padres trabajaban en una morgue. Por lo mismo, desde muy chico supe lo que era un muerto, porque hablar de cadáveres era un tema cotidiano en mi casa. Papá era un hombre muy alto y de complexión robusta. Eso le ayudaba mucho a mover los cuerpos, ya que cuando están sin tensión muscular, se tiene la sensación de que pesan más. También le servía cuando aparecía la rigidez cadavérica, la llamada rigor mortis, que causa un estado de inflexibilidad en las extremidades y dificulta mover el cuerpo. Su forma de ser también le ayudaba. Era un hombre muy recto y serio. A pesar de su amplio conocimiento en medicina, creía en lo paranormal y no se asustaba con nada. Sabía hacer de todo. Aunque su función principal eran las necropsias, también era embalsamador. Durante varios años trabajó en una funeraria. Toda su vida giraba en torno a la muerte. Mi madre era de complexión regular. En realidad, ya muy pocas veces ayudaba a mi padre. Ella se encargaba de arreglar los cuerpos. Era tan estética que maquillaba a hombres y mujeres por igual. Los muertos ya no tienen color. Por eso ella los alistaba para que lucieran lo mejor posible ante sus familiares, dándoles una apariencia de tranquilidad, como si simplemente estuvieran dormidos, aparentando descansar en paz. A mi padre, a quien todos conocían como el Güero, le tocaba el turno nocturno. Siempre quiso que yo me dedicara a lo mismo que él. Por eso muchas veces me llevaba a su trabajo. Mientras realizaba sus tareas, me explicaba muchas cosas sobre los cuerpos. Poco a poco me fui acostumbrando a ver personas sin vida. No solo aprendí a mirar, sino también a oler la sangre. También comprendí que la muerte es un proceso natural. En una palabra, aprendí a no tenerle miedo a los muertos. Siempre admiré a mis padres por lo que hacían. No cualquiera tiene estómago para esa profesión. Además de experiencia, hay que tener temple y nervios de acero por las cosas extrañas que pueden pasar en esos lugares. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenían dónde dejarme. Como eran amigos, accedió sin problema. Aquel señor me miró y me preguntó si no me daban miedo los muertos que hablan. Luego se sonrió. Sin comprender del todo lo que me decía, negué con la cabeza. Entramos a un cuarto grande donde había 2 cuerpos. Era la sala de necropsias. Ese lugar era realmente frío. Al entrar, yo esperaba ver a los muertos tirados, todo lleno de sangre, pero en realidad era un sitio limpio y ordenado. Lo único que se sentía extraño era el ambiente. Se respiraba soledad y un olor peculiar que hasta entonces no conocía. Vi a mi papá ponerse una bata, mascarilla y guantes blancos, mientras yo me sentaba en una camilla a unos 3 metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persignarse. Después de unos segundos comenzó a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que lo prepararía para que pudiera descansar tranquilo. Durante varios minutos le habló al cadáver como si se tratara de una persona viva. Le pedía que no tuviera miedo, que pronto todo terminaría. Yo lo observaba con asombro.
No recuerdo haber sentido miedo al verlo trabajar por primera vez, pero algo que nunca se me olvidará fue lo que ocurrió con el otro cuerpo, el que estaba cubierto con una sábana blanca. De forma repentina, movió uno de sus brazos. Con ese movimiento dejó al descubierto su cabeza. Al poner atención, noté que su piel tenía un color extraño. Además, estaba con los ojos abiertos. Por supuesto que me asusté. Nunca había visto algo así. Me acerqué a mi papá sin dejar de mirar aquel cuerpo. A decir verdad, parecía que era el cadáver quien me miraba a mí. Tal vez era el miedo, pero puedo asegurar que me seguía con la mirada. Eso me sorprendía y me aterraba, porque sabía que era un muerto. Le conté a mi papá lo que había visto. Él solo me volteó a ver, sonrió levemente y me dijo que no le hiciera caso, que era solo un cadáver indefenso. Yo era muy pequeño, pero alcancé a ver algo que me dejó helado. El cuerpo que mi papá atendía estaba llorando. Las lágrimas le recorrían la cara y caían sobre la losa. No sabía qué lugar era ese, donde los muertos se movían y lloraban. Aunque ahora que soy médico sé que tal vez aquella persona estaba viva. Tal vez se trataba de catatonía, pero no puedo asegurarlo. Esa fue la primera experiencia que recuerdo y me atrevo a decir que marcó mi vida, porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no la he podido olvidar. También recuerdo una ocasión en la que mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo, fallecido unas horas antes en un accidente. Por largo rato le habló con cariño. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le respondió en 2 ocasiones, emitiendo un sonido que me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba paralizado por el miedo, mi papá se mantenía tranquilo. Primero me dijo que el muerto le agradecía el tratarlo con respeto. Luego, al notar mi espanto, me explicó que era algo normal. Los cuerpos a veces arrojan aires por la boca y al pasar por las cuerdas vocales producen sonidos. Me pidió que no me asustara. En ese entonces yo era apenas un niño, tendría unos 9 años. No comprendía muchas de las cosas que él me explicaba, por eso me aterraba ver a los muertos moverse, llorar o quejarse, pero esa no sería la última experiencia extraña. Cuando me acostumbré a eso pasó algo peor. Una madrugada después de terminar su trabajo, mi papá se recargó en una silla y cerró los ojos. Quedándose un rato dormido, yo estaba acostado en una camilla en un rincón de la morgue. Pasado un rato claramente escuché que se abrió una de las gavetas, ahí donde se ponen los cadáveres. Me senté en la camilla. Sabía que solo estábamos mi papá y yo. Nadie había entrado. Después de unos segundos se escuchó cómo se abrió otra más. Luego escuchaba pisadas de pies descalzos. Lo primero que se me vino a la mente fue que los muertos se habían levantado. Por el lugar donde estaba no alcanzaba a mirar todas las gavetas. Lo que sí empecé a ver fue la sombra de alguien que lentamente caminaba muy cerca de mi papá. Era tanto mi miedo que aunque quería gritar no podía hacerlo. Por eso me tapé hasta la cabeza con la sábana que tenía. Así estuve por un rato. No puedo decir sin moverme, porque estaba temblando, escuchando esas pisadas por todas partes. Cuando escuché que bostezó mi papá me asusté, pero luego supe que se había despertado. Le conté lo que se escuchó y lo que miré, pero él me dijo que de seguro estaba soñando. Cuando fue la hora de su salida, antes de irnos, volteé a ver las gavetas. Para mi asombro, todas estaban cerradas, como si nada hubiera pasado. De lo que sí estoy seguro es que no lo soñé. Quizá tendría unos 10 años, cuando una noche que acompañé a mi papá, me quedé dormido un rato, ya entrado la madrugada, no sé cuánto tiempo. Al despertar,
Me di cuenta de que estaba solo en ese lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente entró una persona de la morgue. Por sus vestimentas supe que era un guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además estaba bastante pálido. Ni siquiera me miró. Caminó alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido le pregunté si buscaba a mi papá, pero tampoco me respondió. Se paró a los pies de aquel difunto dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con él, porque movía mucho sus brazos, aunque no pronunciaba ninguna palabra. Segundos después, así como entró, salió, en silencio y sin decir nada. Cuando regresó mi papá le platiqué lo que había ocurrido. Me miró extrañado, me dijo que nadie podía entrar ahí sin autorización, porque era un lugar restringido. Me preguntó cómo era ese señor. Cuando se lo describí, me dijo que no podía ser, porque según las señas que le daba era un guardia que años atrás lo asesinaron de 3 balazos afuera de la morgue. Cuentan los que lo han visto, que desde entonces se aparece por las noches. En ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Después de confirmar que no es, desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca lo había visto. Esa noche supe que aparte del comportamiento extraño de los cuerpos de los muertos, también se tenía que lidiar con sus espíritus o apariciones fantasmales. Todo eso y muchas cosas más me pasaron en ese lugar, que de niño me parecía tenebroso. Cuando crecí, fui a la universidad, me preparé para hacer lo que mi papá siempre quiso que fuera. Después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Ya nada era nuevo para mí, pero tenía que empezar de abajo, como todo principiante lo hacía. Recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio en la madrugada. Por alguna razón me sentí extraño cuando caminaba por un largo y solitario pasillo. Al llegar me senté a esperar a mi compañero con quien compartía turno, porque él era el responsable. Esa noche, si tendríamos trabajo, había 3 cuerpos de personas adultas, cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo, muy normal. De pronto empecé a escuchar los sollozos de un niño. Ya estaba acostumbrado a las cosas paranormales, pero en esa ocasión en especial se me erizó la piel. Además, ahí no había ningún cadáver de niño. Volví a mirar los cuerpos y todos eran de personas mayores. Claramente escuchaba cómo ese niño seguía llorando. Extrañado me levanté, empecé a checar el lugar, primero con la mirada, luego caminé entre los cadáveres. Me di cuenta que debajo de una camilla estaba el cuerpo de un pequeño, cubierto por completo con una sábana, en posición fetal. Era él quien lloraba. Le pregunté el por qué estaba ahí abajo, pero no me respondió, solo seguía llorando, aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada al hacerlo. Me puse en cuclillas para verlo mejor, le volví a hablar. En esta ocasión dejó de llorar, aunque tampoco me respondió. Le pregunté si se encontraba bien, que qué estaba haciendo en ese lugar, aún con la sábana cubriéndolo por completo. Se sentó frente a mí. Al no poderle ver su cara me ponía algo nervioso. Además no comprendía qué estaba haciendo un niño en un lugar como ese, a esas horas de la noche. ¿Cómo era posible que se hubiera podido meter? Como pude, lo saqué de debajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado unos pasos, me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío, helado como un muerto. Para mi asombro, me pareció escuchar que empezó a reírse, aunque el cuerpo no se movía ni siquiera para respirar. Sentí un gran escalofrío. Lo más rápido que pude, lo puse sobre una losa. Al quitarle la sábana dejó de reír. Al verlo de cerca no lo podía creer. Ese niño era un cadáver, que por su aspecto
Tendría unas horas de haber muerto. Lo inquietante era su aspecto. Tenía los ojos muy abiertos, casi para salirse de sus cuencas. Además, su boca también se encontraba abierta, como si hubiera gritado con todas sus fuerzas. Volteé para todos lados a ver si no había alguien más, porque no podría ser que ese niño estuviera llorando. Estaba muerto. Me invadió el miedo al recordar que él solo se había enderezado, a pesar de estar acostumbrado a ver muertos desde niño. Ese cuerpo en particular me producía escalofríos. El haberlo cargado me dejó una sensación terrible. Cuando llegó mi compañero con los papeles, me dijo que había 4 cadáveres, 3 adultos y un niño. Como me notó muy serio, me preguntó qué me pasaba. Después de contarle todo, me dijo lo que yo ya sabía, que los cuerpos a veces se mueven, quizá por eso el niño estaba en el suelo. Dicho esto, trató de convencerme que lo demás lo había imaginado. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo: «Bienvenido a la morgue». Empezamos a trabajar, pero yo me sentía nervioso, porque una cosa era que se movieran los cuerpos. Algo muy diferente y hasta espeluznante fue que aquel niño claramente lo escuché llorar. Mientras avanzábamos con el trabajo sobre los 3 adultos, no podía dejar de sentirme inquieto. A causa de mis nervios no dejaba de mirar hacia donde yacía el cadáver del niño, imaginándome que otra vez podría levantarse. Cuando tocó su turno, mis manos temblaban, como si fuera la primera vez que tocaba un muerto. Todo el tiempo estuve nervioso, al grado de sudar a pesar del frío tan marcado que había. El cuerpo no presentaba golpes o huellas de violencia, no tenía rastros visibles de enfermedad. Murió de un paro cardíaco a los 12 años. Parecía que este era producto de un susto, por el terror que tenía reflejado en su rostro. Al terminar, le pedí a mi compañero que él guardara el cuerpo, porque yo me sentía agotado, aunque la verdad era que le tenía miedo a ese niño. Esa noche estuve muy intranquilo. Por la mañana, ya en mi casa, me acosté a descansar. Por largo rato se me fue por el sueño, recordando cómo lloraba el cadáver del niño. Cuando por fin me dormí, me miré parado dentro de la morgue temblando de frío. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco, y entonces emergió aquel llanto aterrador, como si brotara desde la misma oscuridad. No sabía hacia dónde correr. Muy cerca de mi oído, una voz susurró: «Se me apareció el diablo». En ese instante, una mano helada tocó mi hombro y desperté. Dudé un momento si debía ir a trabajar esa noche, pero no tenía opción. Si me dejaba vencer por el miedo, no aguantaría una vida entera trabajando con cadáveres. Así que me alisté y a las 11 en punto ya estaba de vuelta en la morgue. Al llegar, me enteré de que el cuerpo del niño seguía allí. Nadie lo había reclamado. Que todavía estuviera era una posibilidad, pero yo lo presentía incluso antes de entrar. Algo dentro de mí no dejaba de estar alerta. Esa noche solo recibimos un cuerpo, así que terminamos temprano. Como a las 3 de la mañana, mi compañero fue a entregar unos resultados, dejándome solo. Pasaron unos 15 minutos cuando empecé a oír unos golpes extraños. Dentro de la morgue, eran secos, espaciados y provenían de las gavetas. Mi cuerpo se tensó. Sentí cómo la sangre se me iba a los pies. A pesar del terror, en lugar de huir, decidí acercarme. El sonido venía de una de las gavetas, de esas que albergan a los muertos. Me acerqué conteniendo la respiración. Al confirmar que el ruido venía desde dentro de una, me quedé paralizado. No podía creerlo, pero tampoco tenía el valor de abrirla para ver quién o qué quería salir. Preferí darme la media vuelta y regresar al sitio donde estaba, pero en cuanto lo hice,
escuché el chirrido metálico de una gaveta abriéndose. Sentí un terror que nunca antes había experimentado. No me atreví a voltear, seguí caminando, con esa horrible sensación de que algo o alguien me miraba fijamente. Cuando regresó mi compañero, no le conté nada de lo que había oído. Solo le pedí que fuera a revisar los refrigeradores, el cuarto donde se guardan los cuerpos. Me miró raro, pero accedió. A los pocos minutos volvió, me miró directamente a los ojos, levantó el pulgar y con eso me hizo saber que todo estaba en orden. Solo por no dejar, le pedí que me mostrara dónde habían colocado el cuerpo del niño, ya que yo no sabía en qué gaveta lo habían puesto. Caminó hasta la zona y me lo señaló con el dedo. Era la misma gaveta de la que minutos antes habían salido los golpes. Fue entonces cuando le conté todo lo ocurrido. No sé si realmente me creyó. Se puso muy serio y, con voz baja, me confesó que en ese lugar sucedían cosas increíbles, de esas que llaman paranormales. Varios trabajadores y estudiantes aseguraban haber visto apariciones, espíritus de los muertos y hasta esencias que parecen abandonar los cuerpos. También se escuchan ruidos y lamentos a cualquier hora del día, sin explicación ni fuente clara. Pero algo es seguro, no provienen de este mundo. Me dio a entender que tendría que acostumbrarme a convivir con todo tipo de fenómenos extraños, que debía dejarme llevar, porque las manifestaciones eran frecuentes y que nosotros, como médicos forenses, tenemos una sensibilidad especial para lidiar con eso. Fue ahí que comprendí algo sobre mi padre. Él realmente podía escuchar y hablar con los muertos. Sin duda, ya estaba acostumbrado a ver esas cosas sin sentir miedo. Lo último que quiero compartir ocurrió una madrugada, alrededor de las 2, cuando trajeron un cuerpo para realizarle una necropsia. Los hombres que lo transportaban se negaron a retirarse de la morgue. Traían un permiso especial del director para quedarse hasta que termináramos, ya que debían llevárselo enseguida. Nos miraban fijamente, inquietos. Bajo esa presión nos dispusimos a trabajar. Al retirar la sábana, tanto mi compañero como yo nos quedamos helados. Durante los primeros segundos no podíamos decir si el cuerpo era de un hombre o de una mujer. Era algo realmente extraño. A simple vista parecía haber muerto por asfixia. Tenía incrustado un hueso largo y grueso en la boca, lo cual seguramente le bloqueó las vías respiratorias y causó su muerte. Al desnudar el cuerpo descubrimos que se trataba de una mujer de edad avanzada, probablemente mayor de 90 años. Su estado era impactante, parecía haber sido exhumada. Estaba casi momificada, la piel reseca, pegada al hueso, los brazos rígidos levantados, las uñas largas y torcidas, el rostro congelado en una expresión espantosa. Mi compañero revisó de nuevo la documentación. Según los papeles, se trataba de una mujer de aproximadamente 50 años y apenas llevaba 8 horas muerta. Uno de los hombres que la había traído, al notar nuestra expresión, nos ordenó, casi con amenaza, que solo hiciéramos nuestro trabajo sin hacer preguntas. Lo primero fue extraer el hueso que tenía en la boca. Al hacerlo, nos dimos cuenta de que era humano, probablemente del brazo de un niño, tal vez un cúbito o un radio. Nos disponíamos a comenzar la necropsia cuando la mujer se quejó. Un leve pero claro gemido nos hizo retroceder un paso. La miramos petrificados. Era imposible. Eso no debía pasar. Aún así, seguimos. Al hacer la incisión en el abdomen,
Un olor terrible invadió la sala. Aunque conservaba sus órganos, estaban gravemente deteriorados, como si llevara años en descomposición. Tenía marcas en las muñecas y tobillos, como si hubiera estado atada con alambre de púas. El cuerpo entero estaba cubierto de hematomas. Terminamos la necropsia en completo silencio. Les entregamos los resultados a los hombres, quienes simplemente recogieron el cuerpo y se marcharon sin decir palabra. 10 minutos después llegó el director. Nos prohibió rotundamente hablar del caso con nadie. Cualquier intento de hacerlo implicaría nuestro despido inmediato. Nunca, ni antes ni después, me volvió a tocar un cuerpo en esas condiciones. Lo que realmente era esa mujer, prefiero no decirlo. Mejor lo dejo a tu criterio. Gracias por acompañarme en este abismo de terror y sufrimiento. Se despide el Magista.